Familia, estamos en un punto central de Madrid. Aquí está a un costado mío la Plaza de las Cibeles, la Fuente de las Cibeles, donde hace un par de años, recuerdan, el Papa Benedicto inauguró aquella famosa Jornada Mundial de la Juventud de España. Hoy día vamos a tener un Nuestra Fe en Vivo muy especial. Voy a tener a José María Corominas y Alfonso Aguiló, que nos van a compartir sobre el Instituto Europeo para los Estudios de la Educación. Así que pues aquí en el corazón de España vamos a entrar de lleno en esta entrevista con estos dos queridos amigos y hermanos en Cristo, José María Corominas y Alfonso Aguiló. Gocen pues esta vista de este corazón de Madrid, Fuente de las Cibeles y al fondo la plaza, la Puerta de Alcalá. Un saludo en el nombre del Señor desde la capital de España, Madrid. Así es, estamos en Madrid, no estamos en Birmingham, no tenemos aquí una escenografía especial, sino que esto es real, en vivo, desde Madrid. Tenemos una serie de programas que vamos a presentar, pero este es nuestro primer programa que se está produciendo aquí, repito, desde Madrid, y tengo conmigo a dos personas que van a interactuar conmigo en esta tarde. Alguien que ustedes ya conocen, creo, no me atrevo a decir hasta el cansancio, pero conocen bastante, que es José María Corominas. José María, gracias por estar aquí en Nuestra Fe en Vivo, en tu tierra, España, Madrid. Gracias a ti, Pepe, por darnos esta oportunidad y por venir a nuestra tierra y compartir con todos nosotros. Y tengo aquí conmigo también para este programa especial al señor Alfonso Aguiló. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Gracias a ti. Y menciono día muy especial porque hoy, aquí en Madrid, ha habido un evento eclesial importantísimo, que ha sido la beatificación de don Álvaro del Portillo, que ya de aquí en adelante le tenemos que llamar el Beato Álvaro del Portillo. Así es que yo sé que el Opus Dei, y no solamente el Opus Dei, sino la iglesia en general, estamos hoy de día de fiesta. Así es que gracias también, porque yo veo que has estado bien ocupado estos días previos y hoy, Alfonso, así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, a pesar del cansancio que me imagino que traes encima. Nada. ¿Fue fuerte la paliza? Sí, bueno, hemos trabajado mucho, pero gracias a Dios ha salido todo muy bien. Todo ha salido bien. Muy De hecho, bien. Alfonso, que es responsable de movilidad, y me comentaba el otro día que había recibido ¿cuántos autobuses? 1.600 autobuses. 1.600. han entrado. 1.600 autobuses. Multiplícalo por 50 personas más o menos por autobús, estás hablando de 75.000 personas. Dios mío. Y luego toda una serie de autobuses, lanzaderas que venían desde el metro y que han traído otras 50.000 personas. Yo tuve oportunidad, previo a entrar hoy aquí en las cámaras, de ya leer un poco de reporte. Me han dicho que ha sido realmente un evento con muchísima paz, una gran organización, una participación fantástica, que ha venido gente de muchísimos países, que ha habido una presencia eclesial, me refiero en cuanto a cardenales, obispos, sacerdotes, multinacional, porque han venido también de muchos países. Así que estamos muy, muy agradecidos. Y Alfonso, gracias por ese trabajo que tú has hecho atrás de bambalinas, pero que es tan importante. Le damos un aplauso al Opus Dei y a Alfonso. Se han hecho muchas series. No es algo nuevo de lo que vamos a hablar hoy, pero ya que los tengo aquí a dos personas que tienen tanto que ver con esto, hoy vamos a hablar un poco del famoso, digo famoso porque todos lo conocéis, y estoy hablando ya muy español, lo conocéis, del Instituto, aquí lo tenemos, Europeo de Estudios de la Educación. José María, para las personas que quizá por primera vez oyen del Instituto Europeo de los Estudios de la Educación, descríbenos qué es este instituto. Es una organización sin fines de lucro que se constituyó hace aproximadamente 25 años y que se dedica a ayudar a los padres a educar a sus hijos. No nos gusta hablar de escuelas de padres, sino más bien de escuelas de familia, porque compete a todos los miembros de la familia. Y hemos estado actuando no solo en España, sino también en otros países. De hecho, nació fuera de España y luego pues mi padre, Fernando Corominas, que lo tenemos aquí presente, pues lo trajo a España y bueno, ya empezó a formalizar hace 25 años todo el instituto. Bueno, ya me sacaste una baraja que yo tenía aquí en la manga, que era precisamente mencionar que hoy tenemos la dicha de tener aquí en vivo con nosotros a Fernando Corominas, el fundador de estas escuelas, y al cual yo pido un fuertísimo aplauso para Fernando.
podríamos seguir el resto de la hora aplaudiéndole a Fernando, ¿verdad? Porque realmente tú no tienes idea de los miles y miles y miles y miles y miles de familias que han sido beneficiadas por esta idea que el Señor te dio y que tuviste el valor de lanzarte como Madre Angélica, lanzarte a algo que era casi como lanzarse al vacío en aquel momento. Así que muchas gracias, Fernando. Bueno, pues vamos entonces ya que has descrito estas escuelas, vamos a hablar un poquito de su inicio. Cuéntanos un poquito de esto que tú acabas de mencionar brevemente, que nacen fuera de España pero llegan a España, José María. Bueno, esto es, siempre empezamos de la misma manera. Mi padre es ingeniero naval, doctor en ingeniería, trabajado en temas de barcos y de astilleros toda su vida. Y en los años 60, San José María Escrivá de Balaguer fue a dar una tertulia en Jerez, en Pozalbero, en un centro del Opus Dei. Y, entre otras cosas, comentó la importancia que tenía la familia, los padres, y que había que ayudarles. Y que había que ayudarles en los instrumentos que pudiéramos, ya fueran colegios o ya fuera en formación y escuelas de padres, escuelas de familia. Y de alguna manera vino a pedir voluntarios, o sea, que la gente se animara, porque merecía la pena, ¿no? Y ante ese llamado, mi padre pues decidió decir pues sí, y no tenía ni idea, era todo por empezar. Empezaron, pues ayudó a montar 2 colegios en el sur de España, en Grazalema y Guadalete, y luego también se incorporó junto con otras personas a estructurar y sacar adelante estas escuelas de familia, ¿no? La vida profesional le llevó a América, a Venezuela, y allí desarrolló, junto con personas en Venezuela, en Caracas, métodos sacados de norteamericanos, sacados de Montessori en Italia, y pues estructuró lo que se utilizaba para el intelecto y el físico, para la parte espiritual y para la parte de los valores en los hijos. O sea, esos instrumentos que se utilizaban, pero ya no solo para el físico e intelecto, sino para los valores, para inculcarle las creencias. Y la verdad es que funcionó muy bien, iba muy bien. Otro punto neurálgico importante en su carrera del desarrollo de las escuelas fue el encuentro con E.W. Tien. E.W. Tien, cuando comenzó los programas en español, quisieron, por eso pues tú sabrás mejor que yo, quiso integrar programas de familia y de escuelas de familia dentro de su programación. Y pensaron en Fernando Corominas. Y en esa relación con E.W. Tien fue perfilando el tipo de escuelas que querían impulsar. E.W. Tien le resaltó la importancia en la educación de la religión y de Dios. Tú no puedes sacar a Dios en la formación de tus hijos porque le estás restando a los padres que quieren utilizarlo el instrumento más importante. Podríamos decir que aquí hay dos instrumentos importantísimos en el arranque de todo esto. Por un lado, yo no conocía este detalle, que el mismo San José María Escrivá fue el que lanzó la idea y tu padre pues pescó la estafeta y dijo, bueno, pues vamos por este lado. O sea que tenemos conexión con un santo en el cielo para el arranque de todo esto, ¿no? Y después, bueno, una que esperamos que un día también sea santa, Madre Angélica, por medio de esta cadena que también se lanzó de la nada para lanzar, también sirvió de instrumento para que ya esta iniciativa pues pudiera darse a conocer, digamos, internacionalmente. O sea que tenemos 2 elementos muy interesantes, San José María Escrivá y la Madre Angélica, ¿verdad? Yo creo que Dios te va poniendo los instrumentos en el camino para que puedas hacer la labor que Él te encomienda, para lo que estás destinado y para lo que Él te ha creado, ¿no? Y la vocación que te ha imprimido. Entonces, a la vuelta a España, ya tenía algunos grupos montando con la metodología de trabajo que se basa principalmente en trabajar con los padres, darles instrumentos a través de planes de acción, que los padres trabajen con los hijos, a través de círculos de calidad en la cual exponen sus experiencias y a través de un asesoramiento personal. Esos son los 3 pilares. Cuando llegó aquí, entonces ya de alguna manera se puso en contacto con Alfonso Aguiló, que bueno, que le ayudaste pues a montar lo que es el instituto, y le estuvo guiando y trabajando con mi padre para hacerlo una realidad. Ahora vamos con Alfonso, ahora voy a pedirle a Alfonso que nos explique esta conexión con Fernando, pero hay un punto que me interesa que tú sacaste ahí que brincó de repente, los grupos. O sea, tu padre empieza con la idea, empieza a estructurar el sistema, etcétera,
pero tú mencionas una palabra, grupos. ¿Qué tiene que ver grupos con estos institutos? La orientación familiar se puede basar en muchos pilares. Uno de ellos son las grandes conferencias. Las grandes conferencias son buenas porque aprendes. Claro. Pero los padres, al escucharlas, estas buenas ideas, les gustan, se entusiasman, pero a las 2 semanas se han olvidado. Entonces, el fundamento era ser efectivos, conseguir resultados. Entonces, los grupos son un grupo de padres, que pueden rondar entre 10 y 12 padres, que se unen para sacar escuelas PEF. Que nosotros llamamos las escuelas PEF, son estas reuniones. Y estas reuniones se basan en las 3 actividades que te mencionaba, ¿no? Pero se pueden reunir en colegios, se pueden reunir en sus propias casas, se pueden reunir, hay una flexibilidad. Y a la hora de escoger los miembros de estas escuelas, de estos grupos, pues pueden ser por una parroquia, puede ser por amigos, puede ser por un colegio. O sea, tienen cierta afinidad entre ellos. Con lo cual ya no solo es una experiencia para aprender a educar y sacar adelante a tus hijos, sino que además tienes una relación personal con las personas, con los matrimonios que te rodean. Entonces, son grupos de personas afines que quieren conseguir un objetivo determinado utilizando la metodología que les aporta el instituto. Además, supongo yo que estos grupos también permiten el que haya una aportación de diversas experiencias, ¿no? Lo que a uno no le funcionó, a lo mejor a este le funciona, entonces te comparte, o sea que hay una riqueza en ir compartiendo ya experiencias propias de cada familia, ¿es correcto? Totalmente, totalmente. De hecho, cada uno expone los planes de acción que han estado utilizando el mes anterior con sus hijos para implementar una virtud, ya sea el orden, ya sea la obediencia, ya sea rezar, ya sea el rosario, pequeños detalles, o el trato con la Virgen, que son tan importantes en cualquier familia, ¿no? Claro. Y entonces lo cuentan, y los padres, no hay 2 familias iguales, y nosotros jamás le decimos a los padres cómo tienen que educar a sus hijos. Claro. Son los padres los que definen qué es lo que quieren hacer con sus hijos, y nosotros le damos los instrumentos. Es un poco el... Entonces, puedes tomar ideas. Una familia explica un plan de acción, que suena muy bien, y tú tomas ideas y luego lo aplicas como quieres a tus hijos si es que te interesa. José María, ¿y estos grupos nos sirven también un poco como grupos de rescate? Porque me imagino que puede haber algunas familias que quizá llegan a un momento de frustración, que quieran quizá separarse o que dicen, no, esto no es para mí, y esto puede ayudar también a decirle, no, mira, sigue para adelante, te apoyamos. También sirve este apoyo para los que en un momento el maligno, el demonio que trata siempre de crear situaciones de romper con algo que viene de Dios, me imagino que estos grupos también sirven un poco de rescate, ¿estoy correcto? Por supuesto. De hecho, para que una familia funcione bien, el matrimonio tiene que funcionar claro. bien. El ejemplo es básico. Hay encuestas en Estados Unidos que se han realizado en el cual te dicen que las crisis de los hijos, la raíz es las diferencias y las malas aveniencias en los padres. Claro. Si tú quieres educar bien a tus hijos, tienes que ayudar a los padres a quererse. Y nosotros se lo decimos en la primera asesoría que tenemos, les decimos, si tú quieres ayudar a tus hijos, papá quiere a la mamá, mamá quiere al papá. Los chinos dijeron por ahí que quién fue primero, el huevo o la gallina. En este caso el matrimonio. Por eso que viene a ser la gallina, para que después el huevo sea un huevo sano, ¿no? O sea, el producto. Ajá. Ahora vamos con Alfonso. Alfonso, ahora ya tengo el hilo conductor de esta situación. Llega Fernando y entonces hace contacto contigo, porque ambos sois miembros de esta obra maravillosa que tanto queremos, el Opus Dei, ¿verdad? Y Fernando hace contacto contigo. ¿Cuáles son tus recuerdos de esos primeros encuentros con Fernando Coromina y con esta idea con la que el hombre aparece? Pues bueno, yo en el año 1987 empecé a trabajar en Tajamar, empecé a dedicar a la enseñanza. Yo también... Díganos un poquito qué es Tajamar, para la gente que no... Tajamar es un colegio que tiene ya casi 60 años, que empezó en Vallecas, que es un distrito muy desfavorecido de Madrid. Empezó también por el impulso muy directo de San José María. Y bueno, yo cuando tenía 27 años, yo soy ingeniero de caminos, me propusieron trabajar allí como subdirector y empecé a dar clase pues, a chicos de 14, 15 años. Y fue una experiencia para mí muy nueva y muy positiva, que tengo que decir que cambió mi vida. Entonces, yo siempre había tenido pues, algunas ideas sobre cómo debe ser la educación, que provienen de la familia en la que yo me he educado, que somos 13 hermanos. Mi padre tiene muchas teorías. ¿Escuché bien?
Sí. Dijiste 13. Somos 13 hermanos. Sí. ¿13 hermanos? Sí, mi padre también es ingeniero. Y bueno, pues mi padre es muy sentencioso, tiene muchas ideas muy particulares, somos una familia muy atípica. Y entonces, bueno, yo dando sesiones a los padres en el colegio, pues iba escribiendo cosas y un día escribí pues lo que yo pensé que podía algún día ser un libro. Y entonces se lo di a Pedro Antonio Urbina, que vivía en la misma casa que yo. ¿Quién es Pedro Antonio? Pedro Antonio Urbina es un escritor que conocía a Fernando y me dijo, bueno, yo creo que esto está bien, pero tienes que mandárselo a Fernando Corominas. Yo no le conocía a Fernando, se lo mandé. Y a los pocos días Fernando me llamó y me dijo, bueno, esto que has escrito no sirve para nada. Pero... Oye, eso fue un gran aliento. No, en el sentido... No, me explico. Siempre motivando. No, Sí, ya veo. Fue un buen comienzo como escritor, felicidades. No, me dijo que yo valía para escribir, pero que escribir un libro sobre educación en general no era lo que había que hacer. Que tenía que escribir sobre temas más particulares y más concretos, y me dijo, tengo esta serie de libros por escribir, elige uno. Y entonces pues empecé, me direccionó bastante. Y... Te felicito por esa capacidad de perdón, porque mucha gente después de que le dicen tu libro no vale para nada, da media vuelta y se marcha y dice no quiero saber más de este tío. Vamos a ver, tengo que decir que desde el primer momento hubo una sintonía muy buena porque él me corrigió los borradores. Hay gente que no le gusta nada que le corrija los borradores, pero a mí me parece que un borrador se enriquece mucho siempre con comentarios de otro. Y yo vi que las cosas que decía me parecían muy sensatas. Yo también él me decía unas cosas, yo le decía las que pensaba y veo que también él, digamos que lo que yo le decía le influía y digamos que nos enriquecíamos los dos. Y entonces pues así empezó una relación que lleva 25 años en las que hemos hablado muchísimas horas de muchísimas cosas y creo que ha sido pues para los dos muy enriquecedor. Y bueno, pues ahí empezó el primer libro y luego el segundo y pues ya no sé cuántos libros he escrito, pero muchos y siempre se los he mandado a Fernando y siempre me ha puesto cosas y luego él también lo mismo, él escribía cosas y me las mandaba y yo le decía y discutíamos, debatíamos mejor dicho. No peleábamos, no, discutíamos. No, la verdad es que, bueno, yo por carácter y veo que él también, pues siempre hemos sido personas que hemos procurado escuchar, ¿no? Y que tenemos unas ideas muy propias y muy arraigadas y muy profundas, pero con ganas de que se mejoren con las de los demás. Me alegro muchísimo, Alfonso, de escuchar esto, porque yo conocía pues, ya desde hace tiempo pues, a Fernando, Mari Carmen, a José María, a los institutos, etcétera, pero no conocía a la gente que luego está atrás de bambalinas, gente que no aparece mucho, ¿verdad?, pero que tiene una labor y una aportación importantísima, así que le doy gracias a Dios por conocerte y ver que tú has sido pues, realmente un compañero tan importante para todo este desarrollo de este gran trabajo que se ha desarrollado por tantos años. Bien, Fernando dice que yo le ayudo mucho, es muy importante, pero bueno, la realidad es que él es el que ha tenido las ideas y el que las ha sacado adelante. Lo que pasa es que yo veía que cuando él tenía una idea, como nos pasa a todos, lo que necesitas es comentarla con alguien. Y alguien que te diga cosas, porque hay mucha gente que tú le dices algo y te dice, ay, qué bonito, y no te ayuda. Lo que necesitas es alguien que te critique las ideas y de un modo constructivo, y eso yo siempre lo he procurado hacer, y él era muy receptivo a lo que le decía, y él, pues, bueno, pues yo creo que eso le resultaba útil y a mí también. Yo vivo en la ciudad de Miami, que es prácticamente una sucursal de Cuba, tenemos muchísimo contacto con el pueblo cubano, y los cubanos utilizan un término que es muy interesante, dice la guataquería. Te voy a explicar, la guataquería es cuando todo te dice, ay, qué bonito está todo, ay, está todo muy bien, aunque por dentro digan, qué porquería es esto, pero por afuera te están con una sonrisa dando guataca, ¿no? Y qué bueno que entre vosotros nunca hubo guataca, hablaron las cosas como son, corrección. Oye, por cierto, me recuerdo que creo que también esto había una relación muy cercana entre San José María, escribá de Balaguer, y ahora el beato Álvaro del Portillo, que se podían mutuo corregir, sí. Y creo que es importante en la vida. No solamente en la vida de nuestro camino a la santidad, sino ahora en la vida de una labor tan importante como lo que se estaba gestando, las escuelas. Sí, o sea, yo pienso que es muy difícil encontrar a alguien que te corrija el borrador de un libro y te diga algo útil. Dificilísimo. Yo no he encontrado a casi nadie, aparte de a Fernando.
Y esto pasa mucho también en la vida profesional. Es muy difícil que haya personas que te digan a la cara las cosas, porque hay mucha gente que te critica a tus espaldas y mucha gente que te halaga o que te critica, pero que no es constructiva en esto. Y en la familia yo creo que pasa un poco lo mismo. ¿Sabes cuál es la oración contra eso? ¿Cuál? Ay, Señor, defiéndeme de mis amigos, que de mis enemigos yo me voy a cuidar. Sí. Sí. Muchas veces los amigos son los que andan con un cuchillo por la espalda, Sí. esperando la oportunidad para meterte la puñalada, ¿no? Así que qué bueno que encontraste esta mutua, digamos, recíproca aceptación de comentarios y de opiniones. Esto es una gracia de Dios, creo yo. Va más allá de una casualidad. Yo creo que Dios permitió esta conexión de Fernando contigo. Hombre, yo creo que Alfonso. sin duda pues todo ha sido providencial en cada paso que ha habido y creo que es una cosa pues muy clara para todos. Así que, bueno, vamos a continuar hablando con Alfonso. Ahora vamos a volver con José María. José María, yo tengo entendido que tú has estado tiempo fuera de España. O sea que, aunque eres hijo de Fernando, eso no nos cabe la menor duda. Tenemos tu ADN y sabemos que así es. Eso dice mi madre. Pero tú has estado en cierta forma por un tiempo apartado, digamos, de la dinámica de las escuelas, por tu estancia en Estados Unidos, por tu carrera profesional. ¿Cómo ha sido esta relación tuya, digamos, a distancia, de cerca, con papá, con los institutos? Háblanos un poquito de cómo tú te enchufaste con todo esto. Bueno, ese Vamos. Suena a que lo va a pensar. Sí, no, voy a contar cosas que luego espero no arrepentirme, pero yo la verdad es que de pequeño... Esto está grabado, ¿eh? No hay forma de echar atrás, así que... Yo de pequeño era bastante trasto. Entonces, ¿Bastante? Trasto. Trasto. O sea, digamos, no sé cómo decirlo... Revoltoso. Travieso. A ver, ayúdenos, ¿qué quiere decir trasto? Travieso. Inquieto, un problema. Revoltoso. No. Revoltoso. Y entonces, la verdad es que yo soy el tercero de 4 hermanos y mi madre quedó un poco, pues, agotada conmigo. Entonces, ¿Cuánto pesaste en nacer? No, era bastante por eso. pequeñajo, ¿eh? Ah, yo pensé que había sido un bebé de esos Y entonces, que... mi padre, la verdad es que se dedicó bastante tiempo a mí. Y la verdad es que tuve la suerte de disfrutar y compartir mucho con mi padre. Luego, en Venezuela, cuando nos trasladamos, estuve viviendo prácticamente 4 años solo con mi padre. Entonces, en toda la labor suya que realizaba de orientación familiar mientras trabajaba como ingeniero, mientras era delegado del Instituto Nacional de Industria para toda Latinoamérica, se dedicaba a abrir escuelas, dar conferencias, y yo era el que le llevaba el maletín. Yo era el que le borraba la pizarra. Yo era el que le acompañaba. Si iba a cenar solo, yo le acompañaba. Tenía que ir a una embajada, yo le acompañaba. Ahí apareció él porque lo acompañaba. Iba a cenar y él lo acompañaba. Ya, van saliendo los trapos. Para lo bueno y para lo malo. Sí, ahí estaba. De hecho, hasta jugaba al bridge con él en campeonatos internacionales dentro de Caracas, entre extranjeros, y él era el que jugaba, yo simplemente le repartía las cartas. Entonces, ¿Cómo? Yo era el que le repartía las cartas, jugando al bridge. Bueno, Él jugaba y tú repartías las cartas. sí, prácticamente. Entonces puedes ir a Las Vegas también si te quedas sin trabajo aquí en España. Bueno, el bridge tendría que ir a Londres, pero bueno. Pero entonces, claro, eso me permitió, la verdad, es que disfrutar y aprender muchísimo de él. Y yo, de alguna manera, aun cuando no estaba incorporado en las escuelas, en mi vida profesional traté de imitarle. Entonces, yo trabajando en Estados Unidos para un banco inglés, era responsable de varios países latinoamericanos y viajaba mucho. Entonces, cuando iba a un país, aprovechaba, me ponía en contacto con colegios, con clubs, y les daba conferencias y les ayudaba a montar escuelas o les ayudaba a montar grupos. Recuerdo, por ejemplo, en Paraguay, en Asunción, que fui, comentaba que iba a ir, lo dije en un colegio y me prepararon pues 6 o 7 conferencias. Evidentemente yo trabajaba durante el día y las conferencias me las preparaban a las 8 de la noche o el sábado o el domingo. Entonces, de alguna manera yo traté de seguir sus pasos, pero yo no me he incorporado a lo que es el instituto hasta hace 3 años como presidente, cuando mi padre ha pasado a ser presidente honorario del instituto. Nosotros le seguimos teniendo como consejero, cuando revisamos los libros él los ve, pero desde principio a fin, nos hace sus comentarios, sigue activo, pero detrás de las bambalinas ahora. Siempre ha estado, que es muy desgastador, enfrente al público, pero ahora está un poco más detrás de las cortinas. Esa es otra señal de que tu padre ha sido un gran líder, porque un buen líder es el que sabe cuándo es el momento de pasar la estafeta y decir yo me hago a un lado,
sigo como tú dices, atrás, pero ahora alguien va a llevar la carga principal, ¿no? Así que ese es otro de los méritos de tu padre, que ha sabido cuándo decir, ahora os toca a vosotros. Otro mérito más de este. La carga principal la lleva mi hermana. Ajá. Yo a veces doy la cara, pero la que es el cerebro, el corazón del instituto, la que realmente lo lleva es mi hermana Carmen, que tú la conoces. O sea, tú eres el cara dura. Yo soy el cara dura. Desde pequeño era el cara dura. Sigo siendo el cara dura. Bueno, tenemos que ir a unos breves mensajes. El tiempo vuela en la televisión. Tú sabes muy bien que tenemos que ahora ir a unos muy breves mensajes. Y ya sabe todo mi auditorio, mi consejo. No se le ocurra ir a la refrigeradora. Porque hay gente que cuando vienen los comerciales se marcha y va a comer el colesterol y todo eso. No, no, no. Aquí está usted recibiendo carne. Así que quédese con nosotros. Alfonso y José María, volvemos con ustedes enseguida. Tranquilos, ahora volvemos. Qué bueno que contamos con gente obediente que se mantuvieron sentaditos y van a querer escuchar más de este tema apasionante que estamos tocando el día de hoy, que son estos institutos y la gran bendición que han traído a muchísimas, muchísimas familias. José María, quisiera retomar un momento lo que tú mencionaste. No tenemos aquí, me refiero, no podemos tener aquí en presencia todos los personajes que quisiéramos, pero tú has mencionado a tu hermana. Cuéntanos un poquito de Mari Carmen, de tu hermana y el papel que juega en este momento en los institutos. Bueno, mi hermana ha estudiado magisterio y estudió magisterio por impulso y ánimo de mi padre, porque veía que podía ser en un futuro, mi padre mira como buen ingeniero muy a futuro. Don Álvaro también era ingeniero, entonces mira muy a futuro. Entonces veía en mi hermana la posibilidad de apoyarse cuando a él yo creo que la necesitase, y la ha ido formando y la ha tenido a su derecha en todo momento. Inclusive cuando delegó en terceras personas los cursos presenciales, él seguía, por ejemplo, con el tema de online, los cursos y los másters online, porque pensaban que eran fundamentales sobre todo para un futuro, y lo empezó con más de 70 años. Entonces tenía a mi hermana al lado. Mi hermana yo creo que es una persona privilegiada. Yo fui tal vez en un inicio, pero mi hermana ha estado al lado de mi padre, ha aprendido de mi padre, y la verdad es que es un foco de mantenimiento de la metodología de trabajo de mi padre. Nos discute a todos, nos mantiene derechos, pero da gusto porque de esa manera a todos nos recuerda que esto tiene una raíz, que la raíz no ha surgido de la casualidad, sino el trabajo de muchísimos años de personas inteligentes, y que por alguna razón se ha determinado que sea de la manera que es, y que además es una manera que funciona, que es práctica. No es nuestro invento, nosotros somos puros instrumentos para seguir haciendo la labor una realidad. Bueno, pues tengo que mencionar que aquí se encuentra con nosotros, no la tenemos aquí en el estrado, pero la tenemos aquí. Yo quisiera que le demos un aplauso muy fuerte al señor y a Mari Carmen Corominas. Oye, y ya que tenemos las manitas calientes de aplausos, también yo quisiera que le diéramos otro aplauso a quien ha sido la compañera de tu padre por tantos años, a tu madre, Mari Carmen, que también se encuentra aquí con nosotros. Así que, Mari Carmen. Para mí es un gozo de verdad poder tener aquí a la familia Corominas, tenerte a ti, Alfonso, y poder tener esta cercanía en este momento, que ojalá la estén ustedes percibiendo allá en la televisión o en Radio Católica Mundial, donde también estamos en este momento. Y tenemos el privilegio de tener a otro de mis hermanos, Álvaro Corominas, que de alguna manera también nos ha dado muchos ánimos, nos ha ayudado, pero también a él no se le ve, es detrás de la... Y además con lo de Álvaro, hoy debe estar de fiesta él también, así que Álvaro... Ahora voy con Alfonso. Hay algo que me interesa muchísimo que nos puedas presentar, Alfonso. Yo sé que tú eres numerario, o sea, eres una persona comprometida en la obra de Opus Dei, esta obra
venida del cielo a través de San José María Escrivá del Balaguer. Creo que no todo el mundo conoce exactamente lo que llamaríamos los 3 pilares del Opus Dei, esta visión que tuvo San José María. ¿Cómo tú ves lo que es, digamos, la esencia del Opus Dei reflejada en el instituto? Cuéntanos cómo ves tú esto, aunque hay que entender, y creo que es claro, que para formar parte de los institutos no tiene uno necesariamente que ser miembro del Opus Dei, pero sí creo que esta riqueza que Opus Dei tiene en cierta forma ha permeado o tiene mucho que ver con el instituto. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esta mutua, digamos, relación de Opus Dei con los institutos? Bien, pues San José María, en 1928, cuando fundó el Opus Dei, lo que vio es que Dios le pedía que dedicara su vida a poner empeño en que todo el mundo, digamos, que tomara conciencia de la llamada universal a la santidad. La llamada universal a la santidad está en el Evangelio, no es ningún invento ni ningún gran descubrimiento, pero sí el que la gente normal y sencilla piensa en encontrar a Dios en las realidades cotidianas, en su trabajo, en la familia, en la cultura, en toda su actividad personal, es algo que, en cierta manera, en muchos ambientes estaba un poco olvidado. Y entonces, pues, la idea que tiene la obra es, pues, procurar que todos tomemos conciencia de que en cada minuto de nuestra vida tenemos que procurar encontrar a Dios. Me permite solamente un comentario para mucha gente que está con nosotros en este momento y creo que sería interesante. Cuando San José María recibe esta visión o esta claridad de lo que Dios le pide que él impulse a la iglesia y al mundo, en aquel momento creo que incluso en círculos eclesiales no fue entendido. Me parece que en aquel momento se consideraba que la santidad pues, era para un grupo selecto, para la jerarquía, en fin. Y creo que esto fue interesante que tú nos menciones. ¿Cómo fue que San José María tuvo el valor de presentar esta llamada y a pesar de que en ese momento no fue exactamente entendida en su plenitud, ¿no? Bueno, yo creo que es una cosa habitual en cada época y cada lugar, cada civilización y cada cultura pues tiene sus puntos de lucidez y tiene también sus ofuscaciones y cosas que, digamos, que sobre las que hay una menor claridad y hay sombras, y esta fue una de ellas pues durante mucho tiempo en la Iglesia, porque ya digo que es una cuestión que está con toda claridad en el Evangelio. Pero efectivamente incluso en muchos ambientes eclesiales pues esto era una cuestión muy olvidada. Pero esto pasa con muchas otras cosas, ¿no? Por lo que tiene relación con las escuelas, me acuerdo de las larguísimas conversaciones que tuve con Fernando cuando hablábamos de que habitualmente en la educación la fe se deja fuera. Porque es muy poco corriente encontrar libros de educación que hablen de Dios. Y hablábamos de que esto iba un poco contra la unidad de vida que tenemos que tener las personas a la hora de educar, y esto iba contracorriente, sin duda. Y el hecho de hablar de educación sin tener miedo a nombrar a Dios y hablar de la educación a la fe con toda claridad. Me acuerdo en el primer libro que hablamos tanto, dedicábamos un capítulo a educación de la fe y hablamos mucho de esto. Y era una cosa, hay libros sobre educación en la fe, pero en libros de educación hablar de educar la fe, eso no es tan corriente, y eso es una cosa, pues también es una de las ofuscaciones de nuestro tiempo, quizá porque la educación en la fe en una persona, en una familia, es algo fundamental, y es una lástima que en tantos ambientes pues esté olvidado. Incluso nuestro San Juan Pablo II, tengo entendido que en ese famoso documento Familiares Consorcio, dice que los padres, por ser los progenitores, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. O sea, que es clara que la Iglesia nos da esta línea y tú lo has dicho muy bien. Quizá una tragedia que hoy día seguimos viviendo es que muchos individuos y familias piensan que la fe es una cosa y nuestra vida. O sea, que hay un divorcio, hay una disectomía entre fe y vida, y esta es la mayor de las desgracias, como lo dijo ya también Vaticano II, ¿verdad? El divorcio entre fe y vida es una de las peores desgracias que podemos enfrentar. Y las escuelas están tratando de que esto no haya divorcio, sino que haya esta unidad, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes mensajes que hay que dar, el de la unidad de vida, que yo creo que se puede aplicar a todos los ámbitos. Yo que trabajo en la enseñanza, pues también ahí es un asunto muy claro. En la enseñanza tiene que haber una unidad de vida, también entre la educación en la fe, entre la educación en los valores, en los conocimientos que se transmiten.
Y esa unidad es una cuestión muy importante en la vida de una escuela. En la familia pasa lo mismo, la educación en los valores, la educación en la fe, la educación más académica y la educación cultural, los idiomas. Hay muchísimas facetas de la educación que hay que conseguir que estén conectados en una unidad de vida, como tenemos que estar las personas. Claro. Todas las personas tenemos una faceta de nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestra cultura, nuestras aficiones, nuestros intereses, y es muy importante que todo esto no sea contradictorio, que tenga una unidad, y esa unidad es la que hay que buscar todos en todos los ámbitos de la vida. Claro. Y José María, ¿no crees tú que esta educación que los padres están supuestos a transmitir a los hijos, antes de llegar a la parte, digamos, de la enseñanza propiamente, no tiene que empezar primero por el testimonio? Cuéntanos del ejemplo que tienen que los padres, primero que nada, brindar con su propia vida, porque lo dijo también ese famoso documento de Evangelii Nuncianti, ¿no? Que la evangelización principia por un testimonio de vida cristiana. Nosotros no podemos llegar a pedir, seríamos casi fariseos, ¿no? Pedir a los hijos que hagan o que comporten o que vivan de tal manera, si nosotros no lo estamos viviendo. Tú lo has dicho, cuéntanos de la importancia que tiene el ejemplo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no vives tu fe, no puedes dar tu fe. Si tú no vives el amor, tú no puedes dar amor. Es esa unidad de vida. Luego también el tema del apostolado. Yo creo que todo católico, ya de nuestra ADN, todo cristiano, tiene el ADN del apostolado. Dentro del Opus Dei se le da mucha fuerza al apostolado, pero no tanto por conseguir adeptos, no, sino por ayudar a los demás. El ser o no ser de algo, eso es una vocación que viene de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos. Entonces, dentro de nuestro labor apostólico, tus primeros, donde realmente tienes que hacer apostolado es en la familia, es en la casa, con tus hijos, con tu mujer. De nada vale empezar a hacer apostolado fuera de casa si la abandonas. Inclusive hasta es un campo de entrenamiento. Pues estas mismas escuelas también es una manera, y creo que mi padre lo lleva de raíz y que lo ha mamado en el Opus Dei. Su madre era supernumeraria del Opus Dei, es el tema del apostolado. Y las escuelas de familia son un magnífico instrumento de hacer apostolado y ayudar a las familias en temas de fe. Mario, tú que eres profesor, hay mucha gente que estoy seguro que en este momento está oyendo esta palabra apostolado y le está dando vueltas por la cabeza. ¿Cómo describirás tú qué es apostolado? ¿Qué es lo que un hombre, una familia, cómo se hace? ¿Qué es apostolado? Bueno, yo creo que una cosa muy natural es que uno las convicciones, las ideas y los intereses que tiene se los transmite a los demás, ¿no? Cuando hay un verdadero convencimiento en algo, pues uno transmite eso con toda naturalidad y sin necesidad de hacer un gran esfuerzo ni grandes planteamientos. Y con la fe es natural que suceda eso mismo, y que uno, si tiene un convencimiento de que algo es muy importante y que es una ayuda muy importante para su vida, lo lógico es que tenga el deseo de transmitirlo a los demás y, en primer lugar, a sus hijos y a todos los que le rodean. Esto viene entonces de la palabra apóstol, que quiere decir enviado, ¿no? O sea, lo que yo recibo, yo lo tengo que transmitir, no me lo puedo quedar. No es algo privado para mí, sino yo lo recibo y por Dios me envía a que yo lo transmita. ¿Es correcto? Sí, yo entiendo que es parte de la coherencia de la vida cristiana, porque la vida cristiana no se puede encerrar en uno mismo, sino que tiene, lógicamente, por su propia naturaleza, que transmitirse, y si no, es que uno no ha terminado de comprenderla bien. Yo no sé aquí en España, pero en América se da mucho y yo los he oído, de aquellos que dicen, no, mira, yo soy católico a mi manera. Y la respuesta es, esa es la mejor manera de no ser católico. El que se encierra o dice que mi fe es un asunto muy personal, muy privado, que yo que nadie me vea. Claro, toman el pasaje del Evangelio que dice, cuando vayas a orar, enciérrate, ¿no? Y hay muchos que dicen, bueno, el resto de mi fe también lo voy a hacer encerrado, y eso es un contrasentido. La fe tiene que ser algo como esa luz que recibimos del Señor, y no se puede poner abajo del celemín, tiene que brillar. ¿Estoy correcto? Correcto. De hecho, es un poco como la parábola de los talentos. Dios te da unos talentos, pero no para que los guardes, sino para que los compartas. Y la fe es un talento. Y como dice Alfonso, si tú crees en algo, si tú crees que algo es bueno, lo quieres compartir, pero no por tema de egoísmo, sino por tema de humildad. Es decir, yo quiero ayudar a alguien o darle la oportunidad de que alguien comparta
esto que es tan querido para mí. Es una manera, de alguna manera, de compartir un amor a algo que tú tienes. Casi deberíamos llegar a esa frase famosa de Pablo: ay de mí si no evangelizo, ¿no? Ay de mí si no soy apóstol, ay de mí si no transmito lo que yo he recibido para el bien de los demás. Y empezando de lo que estamos hablando, de la familia, del matrimonio y de ahí a la familia, ¿verdad? El resultado en la sociedad se ve claramente. Los padres necesitan ayuda. En España, esto también es algo que he mencionado en otros programas, más o menos el 17-18% de los padres de los españoles van a misa los domingos con cierta frecuencia. Los felicito porque en América ha bajado creo que apenas al 10%, así que estáis un poco mejor. Pues este porcentaje tiene aproximadamente algo más del 40% de los hijos que nacen en este país. Lo que significa, sin embargo, en la adolescencia o en la universidad, solo el 10% de los jóvenes siguen practicando su fe. Entonces, de cada 4 hijos nacidos de familias cristianas practicantes, estamos perdiendo a 3. Entonces, la labor es una oportunidad. Esto no es, yo no lo veo como algo más, ¿no? Lo veo como una oportunidad que nos está brindando Dios para hacer apostolado con las familias, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que querer nuestra fe, tenemos que hacer oración, tenemos que conocer al Señor, tenemos que amar al Señor y además que nuestros hijos nos vean. Y ya termino el tema de la confesión. Cuando un padre y una madre se confiesan, que los hijos les vean. O sea, yo conozco personas que se confiesan con mucha frecuencia, pero no los hijos no le ven. Digo, pues tú síguete confesando con mucha frecuencia, con el sacerdote con el cual pero de vez en cuando confiésate en la parroquia. Ponte en la cola y que tus hijos te vean, para que te das cuenta que practicas tu fe. El ejemplo es tan importante que solamente por mencionar un ejemplo, lo que nos mencionó en aquel momento Carlos Voltiva, ¿no? Como el ver a su padre hincado en la noche, orando, para él fue... La vocación. Exacto. Como de ahí un papa tuvo un ejemplo viendo a ese padre que sin palabras, simplemente el hecho de estar en la cama hincado, a él le causó pues algo interior que un día Dios lo pudo usar para ser quien ha sido para nosotros Juan Pablo II, ¿verdad? Alfonso, hay algo interesantísimo en esto que quisiera que tú elaboraras. Estamos viendo una crisis mundial, no hay duda. Estamos viendo una crisis de todos órdenes, crisis de valores, crisis de fe, etc. ¿Qué piensas tú? La familia, lo decimos, es la célula básica de la sociedad y la célula básica de la Iglesia. ¿Cuál es el antídoto que tú crees que la familia puede presentar a este mundo falto de valores? ¿Cómo ves tú la presencia de la familia cristiana, vamos a llamarlo, en esta sociedad? ¿Qué podemos aportar? Bueno, yo primero que diría es que lo veo con mucho optimismo y con mucha esperanza, porque creo que es muy importante evitar los planteamientos derrotistas o victimistas o recriminantes, o digamos que con unas visiones negativas del mundo en que vivimos. Yo creo que el mundo en que vivimos tiene muchas cosas manifiestamente mejorables, pero tiene también muchas cosas estupendas y tenemos que aprender a descubrirlas y a descubrirlas también en las personas, porque de todas las personas podemos aprender y de todas las familias, incluso las que están en peor situación, tenemos cosas que aprender. Y yo creo que si conseguimos impulsar que unas familias aprendamos de otras, todos mejoraremos mucho, porque igual que de todas las personas podemos aprender, porque de todas, hasta de la peor persona del mundo, en algo será mejor que nosotros y en algo nos podrá dar una lección. De las familias pasa igual. Entonces a mí por eso me gusta tanto la idea de la escuela de familias, porque unas familias aprendiendo unas de otras pueden tener un crecimiento enorme. También lo pensaba del apostolado antes cuando hablábamos. El apostolado no es algo como que uno que sabe mucho enseña a uno que sabe poco. El apostolado es una cosa siempre, digamos que de ida y vuelta. Uno cuando intenta ayudar a los demás, luego se da cuenta que uno ha aprendido más de lo que ha enseñado. Y siempre, digamos que actuar con esa humildad es muy importante. Nosotros no somos gente que va por el mundo dando lecciones, que se considera que lo hace todo bien, que es ejemplo de todo y que todo el mundo tiene que someterse a sus ideas. Nosotros tenemos que ser personas deseosas de aprender de los demás, deseosas de ayudar, deseosas de descubrir grandes valores en las personas que nos rodean y deseosos de formar grupos de familias, de personas que entre todos mejoremos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso.
A José María no nos queda mucho tiempo y ahora yo te voy a pedir que seas un poco quizá profeta. Cuéntanos, ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde va el instituto? ¿Qué sueñan Fernando, Mario y tú? ¿Qué sueñan de esto, del futuro, de aquí para adelante? Vamos a ponerlo así. Haz como Martin Luther King. He tenido un sueño, suéñalo ahora. Hay una biografía maravillosa de la Madre Angélica, en la cual a mí me llamó mucho la atención uno de los capítulos que hablaba sobre el presupuesto de la cadena de televisión. Madre Angélica no hacía presupuesto. Madre Angélica empezaba el mes gastando lo que había recolectado el mes anterior. Y si hubiera un mes que no recolectara nada, simplemente cerraba. Apagamos las luces, cerramos la puerta y nos vamos, era su frase. Nosotros lo vemos exactamente así. Mientras haya un grupo de familias en cualquier parte del mundo que quiera o necesite o impulse este tipo de escuelas, el IE seguirá existiendo. Y todo depende de Dios. Si, gracias a Dios, la verdad es que estamos creciendo, hay muchas personas entregadas a esto y la verdad es que mucho mejores que nosotros. En México está Lolita Domene, en Argentina está Cristina Olivieri, que tiene unos equipos estupendos, en Estados Unidos, o sea, en Italia, la familia Romano, Patricio y Daniela, la verdad es que da gusto, pero volvemos a lo mismo. Yo no sería capaz de decirte, yo creo que cualquier grano que hagamos y dejemos en positivo, no sabremos la consecuencia. A veces en las conferencias nosotros le decimos a los padres, algo bueno que hagas por tu hijo, muchas veces no verás el resultado hasta 2 o 3 generaciones más tarde. Pero hazlo. Tú no sabes la consecuencia, déjaselo en manos de Dios. Con lo cual, no te he contestado. No me has contestado y sí me has contestado. Hay muchísima gente que en este momento, José María, están con nosotros acá. Y quizá muchos tienen interés, dicen, me interesa esto. ¿Cómo pueden hacer contacto con IEEE? ¿En qué manera la gente puede exactamente decir, bueno, me interesa esto, yo tengo interés? Dinos cómo se pueden contactar y cómo pueden echar en donde no existe. La mejor manera es la web. La web nuestra es ieee.com.es. Ahí verán todo lo que somos. Y lo ponemos con claridad. Y de hecho, si uno va a lo que tratamos de conseguir con nuestros hijos, porque nosotros lo practicamos en casa, es al final, y en mayúsculas, y lo verán en la web, ayudar a tus hijos que se vayan al cielo. Entonces, ahí verán lo que somos. Tenemos una capellanía a disposición de todos, que hoy además hemos nombrado al Beato Álvaro del Portillo, nuestro patrono. Y luego, si quieren ponerse en contacto con nosotros y quieren mostrar su interés, ya sean por los programas PEF, por los máster, que nos escriban a nuestro email, que es el ieee@ieee.com.es. Oye, se va a desgastar la letra de tanto darle aquí. IEEE. El culpable es Alfonso, que inventó el nombre. Sí, me acuerdo, sí. Esto no había salido nunca en televisión, ¿verdad? No. Me decía José María que hay una serie de puntos que tú has compartido hoy, Alfonso, que él mismo no conocía y que quizás miles de personas que están con nosotros no conocían. Yo te doy muchísimas gracias por lo que hoy nos has compartido y nos has abierto. Pues nada, gracias. El tiempo se nos va, José María. Entonces, para volver a lo práctico, personas que tengan interés en los institutos van a la página IEEE @ algún día vamos a dar un programa para explicar lo que es @, todo el mundo lo dice y nadie lo sabe, pero en fin, usted ponga la @ y vuelve usted a poner IEEE. ¿Estoy correcto? Correcto. Y después, .com. .com. com.es. Ah, es. Sí, De España, claro. de España. Bueno, muy bien. Entonces, José María, en 30 segundos, ¿cuál es tu último mensaje? Y díselo aquí a la cámara, a este auditorio que está con nosotros en este día. Mi mensaje sería que la felicidad está en tu familia. Si tú tienes la suerte de ser padre o madre y de tener hijos, cualquier tiempo, cualquier esfuerzo que le dediques a ellos siempre tiene su fruto. Y además una felicidad que es de ida y vuelta. Es un amor que tú entregas y es un amor que tú recibes. Y en el amor está la felicidad. Si queremos ser felices, ayudemos a los que tenemos cercanos, sin olvidarnos de los que tenemos de lejos. Tu familia merece la pena. Bueno, pues Alfonso, nuevamente te agradezco muchísimo
y te voy a comprometer. Quiero un programa contigo solo. No porque esté feo él, no. Sino quiero que un día hablemos un poco más en profundidad, porque creo que hay mucho que tú nos puedes enriquecer y tú lo has dicho, es mutuo. Así que, ¿me das un sí para un programa futuro? Por supuesto. Bueno, ustedes son testigos, así que ya no se puede echar para atrás. A ti ni te lo pido porque tú no hay que pedírtelo. Tú vas a seguir también trabajando con nosotros mucho aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a ustedes por haber estado este rato tan rico que hemos pasado aquí en Madrid, España. Y ya saben mi recomendación, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces, y que la bendición del Señor quede con todos vosotros.